con las gestiones que devinieron. Y se fueron modificando, en la mayoría de los casos, con pedidos del Ejecutivo. ¿No? Con pedido del Ejecutivo, que también iba trabajando a la par en todas estas cuestiones. En la posibilidad de que proliferen este tipo de proyectos. Todas las flexibilizaciones que se hicieron en esa ordenanza no se hicieron en esta gestión. Y usted sabe que cuando se flexibiliza una norma es muy difícil después que vuelva, por ejemplo, a su estado original, sobre todo si era perfecta, y se impedía un montón de tipos de cuestiones. Usted dice en las entrevistas que se ha ido flexibilizando en base a la evolución que fue teniendo el pueblo. Ya yo veo una evolución. En contra de la evolución. Usted dice evolución. No. Yo no dije eso, y eso lo puede preguntar a los medios. Yo dije que la ordenanza tiene que haber tenido una evolución por la cantidad, por el crecimiento que ha tenido Tolvi, y que la ordenanza no sufrió esa modificación y no se volvió más exigente. Fue acompañando esto de esa ordenanza, lo que usted presentó. No, son dos cosas distintas. Yo personalmente, no, el proyecto de modificación de la ordenanza de tierras fue enviado en el 2017. El proyecto de Código de Ordenamiento Territorial. Por eso le digo que son dos ordenanzas que tienen que trabajar en conjunto. ¿Sí? Una plantea. No esa, sino una mucho más completa. Por supuesto. Esa ordenanza trabajaba en 3 puntos. Si quiere hacerla más exigente me parece bárbaro. Pero yo creo que el Consejo no puede desconocer las dos ordenanzas. Y no puede trabajar solamente con el Código. Porque el Código plantea solamente usos para cada zona. ¿Sí? Y no plantea las condiciones, por supuesto, y no plantea las condiciones, una es complementaria a la otra, y no plantea las condiciones para la entrega de tierras o para por ejemplo, para la constitución del título. Entonces, por eso yo creo que hay que trabajar mucho en esa ordenanza de tierras. Bien. El Consejo no trabaja con las dos ordenanzas, el que debe trabajar es el Ejecutivo mediante control. ¿Está bien? El Ejecutivo se salteó todos estos dos libros. No es así. No es así. Y estos proyectos se permitieron y se avalaron porque el Ejecutivo aprobó, primero en este caso sin contemplar esto, donde debía tener autorización del Consejo Liberante, y en este otro caso el Ejecutivo avaló aceptando o dándole la oportunidad al particular de que venda la tierra en calidad de negocio inmobiliario, 153 lotes. Eso lo aprobó el municipio. Está bien, dígame si no cuál es la contravención o cuál es la... dígame por qué está fuera de la norma. No podía llevar. No está fuera de la norma porque usted lo arregló para que no esté fuera de la norma. No, escúcheme, usted me está diciendo que el loteador puede hacer eso porque yo acomodé el código, que es un código de zonificación. ¿Sí? Cuando la ordenanza de tierra se lo está permitiendo. No. El particular no podía lotear en 600 metros cuadrados como usted lo estableció acá. No lo podía hacer. No lo podía hacer. No lo podía hacer. Desde que se aprobó eso, como se ayornaron todas las zonas. ¿Sí? En su momento, ¿sabe qué es lo que pasé a hacer? ¿Sabe qué es lo que hubiese hecho el particular? En su momento hubiese loteado en superficies de 450 metros cuadrados. ¿Sabe por qué? Cuando tenía restricciones. Tenía restricciones. Bueno, que no se aplicaban. Que no se aplicaban. Eso es una Esa era la superficie. Es una falta del Ejecutivo. Bueno, era una falta del Ejecutivo y del Legislativo también. Porque era una falta de norma. Yo le digo, el Legislativo desde el 95 a 2013, pasaron varios años, ¿sí? Y nadie se dio cuenta que ese código no se aplicó. No sé los concejales al momento. Bueno, fíjese. Por eso le digo que en su momento... Usted dice que no había normativa, no había normativa, dice usted, y sí había normativa. Yo conozco la normativa, por eso está incorporado dentro del código. Que no se aplicara eso era otra cosa. Bueno, exactamente, yo no estaba en esa época. ¿Sí? También puede venir ahora, ¿no? Intendente y decir, y no aplicarla a esto ahora, ¿no? Y después, bueno, con cualquier excusa, difícil. ¿Sabe por qué es más otro difícil? Subsecretario puede decir, bueno, no se aplica, vamos a hacer, y vamos a porque desde el reconocer 2014 que el código se implementó, que estamos siendo respetuosos de ese código, y casualmente ese pedido de excepciones que a usted le llama tanto la atención, es el respeto casualmente al código y a la norma que está aprobada. ¿Sí? Es decir, que ese código fue implementado, se usa, se respeta, no se visa por nada por fuera de ese código o de las zonas. ¿Sí? Está bien, usted digamos me están haciendo ver a mí responsable como de ese negocio. Yo soy un técnico que generó una propuesta de zonificación de zonas, que el legislativo lo aprobó. ¿Sí? Yo no tengo ningún interés comercial en esto, que esto lo manifiesto, lo sostengo, ¿sí? Y el Código de Ordenamiento no facilita nada
si la ordenanza de tierras no lo permite. Si la ordenanza de tierras no permitiera ese cambio de destino, o no permitir, o permitir una restricción, porque hay otras normativas no permite que cambio de destino a la ordenanza de tierra. Perdón, Y el código lo no dice, no le pide no le pone ninguna restricción al título. El código lo restringe No le y pone es el ninguna Ejecutivo restricción. el que decide si es Son dos conveniente cosas- o no son dos dar la cosas aprobación. distintas, No, claro. lo establece acá. Bueno, son dos normas Está establecido. complementarias. Son dos normas complementarias. Está establecido acá. Bueno, Es una restricción. esa es mi opinión, ¿sí? Así que si ustedes, digamos, no trabajan en esa modificación de la ordenanza de tierras, Que no esto quede, va a seguir como pasando. siempre hace el Ejecutivo, de culpar al Consejo Deliberante. Por eso yo digo, vuelvo a repetir, que hubiese sido, la verdad, importante que usted hubiese traído los expedientes, porque en definitiva tampoco nos queda claro. Mire, Usted nos dejó claro en los NIRES, que es Sí. emprendimiento turístico Sí. productivo. Ahora, lo que no tiene claro cómo se otorgó el de Lo Ecopueblo. pedimos ya, se lo presento ya. Usted no, Ya se lo dejo ya, hoy mismo se lo dejo. Sí, ¿sí? sí, nos puede. Porque así podemos trabajar bien. Está con perfecto, respecto está atendiendo perfecto. la documentación, creo que es fundamental. Cuando Yo le- nosotros hablamos de ordenanza, de código de inicio, también necesitamos los expedientes de para qué Está pidió perfecto. esos Yo vecinos traje la y copia de para los qué se actos otorgaron. administrativos que me parecieron que son fundamentales, que son los decretos de obligaciones cumplidas, ¿sí? Sí, donde es figuran, fundamental todo. donde figuran casualmente por ¿Y qué ese expedientes plano que fueron usted tramitados. trajo, a los NIRES o Sí, Ecopueblo? los NIRES. Y en los NIRES y Ecopueblo se respetó el 15% que se tiene que respetar y el 5% según el Código de Inicio 2014. Casualmente, los NIRES es anterior al 2014, ¿sí? Entonces ahí se dio solamente reserva fiscal. Y en el caso de Ecopueblo también pasó lo mismo, tenía un antecedente visado de enero de 2014, por eso también es un poco cuando usted me dice que yo lo ayorné. Usted por ahí no El código considera... viejo no lo permitía. Bueno, está perfecto. Yo sostengo que el código viejo nunca se aplicó. Es muy fácil, digamos, ver todo esto como un negocio, como que todos están involucrados, ¿sí? Ahora, cuando usted es técnico, tiene que ver cómo establece esa transición. Había un antecedente de visado de enero del 2014, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tuvimos que hacer, y esto no pasó solamente con Ecopueblo, sino que pasó con las otras zonas que establecían, por ejemplo, que tenían la zona industrial tenía gente viviendo dentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la zona industrial no se la estableció como una zona industrial pura, se la estableció como una zona mixta para poder acotar el uso. El objetivo del código en su momento no fue solamente acotar los usos y que no se generen más uso dentro de una zona, ¿sí? Y eso es lo que se logró, pero estamos hablando de 5 años atrás. Como había un antecedente en el 2014 de visado del plano de mensura, lo que hizo se ayornó la zona y se volvió a hacer un visado posterior a la fecha de la aprobación del código. Entonces se trabajó también con esos antecedentes. La consulta subsecretario, Sí. tengo un plano, ¿no? Acá que yo creo que tiene relación y le quería consultar Bien. con Ecopueblo, Bien. porque se promociona en las redes como tengo terreno en Tolwyn, el barrio Faldeo de Jeujepen, ex barrio Ecopueblo. No sé si usted No tiene lo conozco eso. conocimiento, No. un loteo, mire, porque es bastante grande No lo conozco. y me llamó la atención porque me gustaría saber si tiene conexión con los mismos desarrolladores de Ecopueblo, si está aprobado el proyecto por el Ejecutivo. Sería importante también que la gente sepa, porque si no también están en situación irregular. Esto no ha Eso entrado, sería por lo ahora. menos, esto no ha entrado en ningún proyecto al Ejecutivo. Yo no tengo conocimiento de eso. En el código también dice que el Ejecutivo tiene que intervenir cuando toma cuenta una publicidad Sí, sí, sí. de loteos Sí, no sí. autorizados y Sí, en sí. condiciones... Sí, eso yo estoy de acuerdo. Ahora, la verdad es que yo tengo que también decir que el Ejecutivo se le complica mucho el tema de fiscalización. El área está a mi cargo, yo tengo a mi cargo catastro y obras particulares, y la fiscalización se complica mucho porque no hay un presupuesto acorde y no hay tampoco
recurso humano acorde para la fiscalización que tendríamos que venir trayendo ya desde varios años. ¿Recursos humanos no hay, Acuña, con toda la gente que ha ingresado y que está? Mire, yo sinceramente en las áreas mías tengo muy poca gente, ¿sí? En obras particulares tengo 3 personas trabajando. En catastro tengo 3 personas trabajando, 4 Pero personas solicitado. trabajando. ¿Has solicitado? He solicitado, pero no tengo yo ingreso en mi zona, en mis áreas. En su área. Exactamente. Y en Mensura tenemos 3 personas también, lo cual es bastante escueto, ¿sí? Y yo me hago cargo de eso, no tenemos, en diagnóstico de protección ambiental tenemos 3 personas trabajando y la verdad que no es fácil la fiscalización. Así que esa es lo que digamos puedo que decir. para que quede claro lo que usted ha dicho, una vez que se aprobó el Código Edilicio en 2014 y de ahí para atrás no hubo un control desde la parte del Poder Ejecutivo, digamos que recién, lo que usted dice, a partir de acá, una vez que se elaboró, que se aprobó en el Consejo en la gestión anterior, desde ahí han comenzado a tener un control más estricto ustedes como institución, de ahí lo otorgado hacia atrás no se ha hecho. En lo que es la aprobación de los proyectos de urbanización, a partir de la aprobación del código, hubo un control, yo le puedo asegurar, y eso si quieren, digamos, lo pueden cuestionar, pero yo le puedo asegurar que todos los planos o todas las urbanizaciones que han sido aprobadas están dentro del marco del código, es decir, que yo no avalé ninguna aprobación de algún loteo que esté por fuera del código, ¿sí? Después todos los otros son, todas las opiniones, yo creo que son opiniones personales y ustedes me pueden atribuir a mí, digamos, que tenga interés o no, pero la realidad es que no hay nada pisado por fuera del código. Y yo creo que eso fue positivo, porque pasó de la no aplicación o del no procedimiento en cuanto a una norma que sea con este destino, que es el código, que es un código de ordenamiento, a tener una norma completa que hemos tratado de cumplimentarla. Pero como dice la concejal, se ha tenido, hay normas, solamente que no se han respetado, pero bueno, ya está, no se respetó. Al código, a la ordenanza 85 del 95. Mire, yo le digo, cuando yo llegué en el 2013, y yo trabajé como agrimensor particular del 2007, nunca se había aplicado. Y eso a mí me llamó la atención. Y por eso, en realidad, hubo un control desde el área del municipio. Urgía la necesidad de plantear este orden, porque ingresaban al municipio pedidos de subdivisión con superficies mínimas en lugares donde no tenía ningún tipo de red, y eso para la municipalidad era complicado. Así que yo creo que fue positivo. Si hablamos del 2014 para atrás, se ha otorgado en estos casos, específicamente en estos 2 temas, se han otorgado, se subdividen, el privado hace su negocio, digamos, y no hay un control desde el municipio, porque si usted dice, se pide tal lote, se le da 2, 3 hectáreas, y para emprendimiento turístico, por ejemplo, desde el Ejecutivo no tiene que haber un control que realmente se haga. Pero le repito, ese proyecto, no que después se subdivida, se venda, yo quiero que usted me entienda. Porque todos vemos que es el tema tierra en Tolhueque, que es un tema inmobiliario. Bien, ¿y qué hace el Consejo Deliberante para prohibir eso? ¿O para no permitir eso? Nosotros, de ahí para atrás le estamos diciendo en las gestiones anteriores. Yo estoy desde a partir del 2013 en adelante y he tratado de que esto sea cada vez más exigente, ¿sí? Yo me quedo con esto. Me parece bien que trabaje el Ejecutivo y el Legislativo en ser más exigente con las 2 ordenanzas, ¿sí? Sí, en realidad con el Ejecutivo nunca podemos trabajar. Pero bueno, de lo que fuimos observando, no solamente esto, sino con los pedidos de excepciones y demás, yo elaboré 2 proyectos de ordenanza donde se pueda tener conocimiento de por lo menos todos los proyectos que aprueba el Ejecutivo, porque en este caso nosotros no teníamos conocimiento de estos proyectos aprobados. Seguramente, según dice el concejal presente, los concejales en ese momento quizás sí, nosotros no tenemos base de datos de tierras fiscales, de adjudicaciones ni nada de eso, por lo tanto, ciertas problemáticas no las podemos conocer. Sí, con todo lo que yo venía observando, presenté 2 proyectos de ordenanza en base a atender esas cuestiones. No tenía en uno de los proyectos hay una cosa puntual que a mí me parece una grosería, que no corresponde, que es que un profesional del municipio firme un pedido de subdivisión de un particular. En mi entender no corresponde de ninguna manera y había un conflicto de interés porque es el ente controlador del municipio. Bien. Está bien. Planteo eso también en los proyectos de ordenanza. O sea que se han ido detectando cuestiones
y se ha avanzado en ese sentido. Después, obviamente que la ordenanza tierra se tiene que mejorar y es urgente, y yo creo que ningún concejal va a tener problema en poder trabajar de manera urgente ahora y acompañarla. Ahora, eso no quita que tenemos 2 normas que están vigentes y que se tienen que respetar, y que estos tipos de emprendimiento que no son, en realidad no benefician a la localidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo termina siendo el particular quien decide cómo proyectar, hacia dónde va a crecer Tolwyn de manera vivienda permanente, en otras cuestiones. Al final termina siendo el particular el que decide cómo se urbaniza Tolwyn.